Bienvenidos a NTD Noticias, soy María Laura Claverí y estas son las noticias de hoy. Biden brindó un discurso en el Día de la Recordación. Habló sobre lo doloroso de perder a un hijo. También advirtió que no se tolerarán los abusos de derechos humanos ni de Rusia ni de China. Dos exmilitares del Congreso están decididos a sacar a la luz el escandaloso contenido de los entrenamientos impartidos a los miembros de las Fuerzas Armadas. Empleados de un hospital presentaron una demanda por ser obligados a elegir entre aplicarse una vacuna experimental contra el virus del PSC o perder sus trabajos. Hola, quería anunciarles que YouTube desmonetizó nuestro canal, pero eso no nos va a detener. Vamos a seguir trayéndoles las noticias de forma honesta y veraz. Síganos en nuestras redes sociales que encontrarán en la descripción. Y ahora, comenzando con el programa de hoy, durante el fin de semana, el presidente Biden rindió homenaje a los estadounidenses que hicieron el máximo sacrificio por la nación. Durante su discurso también envió una advertencia a los países que violan los derechos humanos. No podemos hacer otra cosa más que hablar de los derechos humanos en todo el mundo, porque así somos. El presidente Biden advirtió a los líderes de China y Rusia que no se tolerarán las violaciones de los derechos humanos. En su discurso del Día de la Recordación pronunciado el domingo en Delaware, Biden dijo que ya habló con el líder de China sobre las violaciones de los derechos humanos y también hablará con el presidente de Rusia. Me reuniré con el presidente Putin en un par de semanas en Ginebra, dejando claro que no nos quedaremos de brazos cruzados y dejaremos que abuse de esos derechos. Biden rindió homenaje a los estadounidenses que hicieron el máximo sacrificio al servicio de la nación. También habló del dolor que se supone la pérdida de un hijo o una hija. Sé cuánto duele la pérdida, sé el agujero negro que deja en medio de tu pecho, aunque sé que nada podría decir para aliviar el dolor. Solo sé que cada año se hace un poco más fácil. El hijo del presidente, Beau Biden, fue un veterano que murió hace 6 años de cáncer cerebral. Y los motociclistas recorrieron Washington el domingo para destacar la prevención del suicidio de los veteranos. También se espera aumentar los esfuerzos para localizar a los prisioneros de guerra y a los miembros del servicio desaparecidos en combate. Con los AMVETS continuando esta recorrida y haciéndola no solo sobre prisioneros de guerra y desaparecidos en acción, sino también sobre el suicidio de veteranos, hace que sea mucho más significativo para millones de americanos que viven sin saber por qué o dónde está su ser querido. Un veterano de Vietnam nos recuerda por qué están allí. La gente se olvida de la sangre que se derramó para que pudiéramos reunirnos, para tener los derechos de la primera enmienda, pero para usar los derechos de la primera enmienda con cortesía y comprensión hacia todas las personas. Dice que cree que eso es lo que debe hacer esta concentración. Estar aquí y recordarle a la gente que tenemos un derecho, que luchamos por este derecho, morimos por este derecho. Rodando para Recordar es una ramificación de Rolling Thunder que terminó oficialmente su recorrido en 2019 después de más de 3 décadas. La vieja guardia del ejército colocó banderas estadounidenses en las más de 260.000 lápidas del Cementerio Nacional de Arlington. El proceso comenzó el jueves. El Tercer Regimiento de Infantería mantiene esta tradición antes del fin de semana del Día de la Recordación desde 1948. Fue entonces cuando el regimiento fue designado oficialmente como unidad ceremonial del ejército. Cada bandera se insertó en el suelo exactamente a un pie de la base de la lápida para honrar a cada héroe fallecido. Después, todas las banderas se retirarán tras el Día de la Recordación, antes de que el cementerio vuelva a abrirse al público. Dos exmilitares del Congreso dicen que van a impedir que la ideología woke se infiltre en el ejército. Dicen que van a sacar a la luz el escandaloso contenido de los entrenamientos impartidos a los miembros de las Fuerzas Armadas. El representante Dan Crenshaw y el senador Tom Cotton lanzaron una nueva campaña para combatir la ideología woke en el ejército. Crearon un sitio web para que los denunciantes compartan sus historias de formación en la teoría crítica de la raza. Crenshaw, un ex Navy SEAL, anunció la iniciativa en Twitter el viernes. Él tuiteó: "Ya es suficiente, no dejaremos que nuestros militares caigan en manos de la ideología woke. Acabamos de lanzar una página web donde denunciantes pueden enviar su historia".
Crenshaw está instando a los miembros de las Fuerzas Armadas y a otros empleados federales a denunciar los programas de formación de teoría crítica de la raza a través de su sitio. Dice que los denunciantes que informan al Congreso están protegidos por la ley federal y las historias serán compartidas confidencialmente con el senador Curran y con un antiguo capitán del ejército. La teoría crítica de la raza se basa en gran medida en la teoría crítica marxista. Divide a las personas en función de la raza, la etnia, el género y otras distinciones sociales, dando lugar a una lucha de poder entre ellas. Crenshaw dijo que utilizará la información de los denunciantes para mostrar al público lo que se enseña en los entrenamientos. Al respecto, tuiteó: "Durante demasiado tiempo, funcionarios progresistas del Pentágono tomaron decisiones sobre nuestros combatientes, y los comandantes militares sin carácter lo permitieron. Ahora vamos a desenmascararlos". Crenshaw dijo que publicará de forma anónima ejemplos atroces de entrenamiento en teoría crítica de la raza si el denunciante da su permiso. Y luego de la pausa, cada vez más voces estadounidenses se unen para exigir una investigación sobre los orígenes del virus del PSC. Y además, más de un centenar de empleados han demandado a un hospital en Texas por exigir como requisito vacunarse contra el COVID-19. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.nttv.com. Cada vez más voces estadounidenses se unen para exigir una investigación sobre los orígenes del virus del PSC y hacer responsable al Partido Comunista Chino por su encubrimiento y provocar una pandemia. Tenemos más información. El Senado aprobó el viernes una resolución bipartidista que pide a la Organización Mundial de la Salud investigar los orígenes del virus del PSC que causa la enfermedad de COVID-19. Los senadores Roger Marshall y Kirsten Gillibrand presentaron la resolución, la cual pide una investigación exhaustiva, transparente e inmediata, con acceso a todos los registros, muestras y personal pertinente en China. La investigación estaría a cargo de la Asamblea Mundial de la Salud, órgano rector de la OMS. La declaración conjunta también exige que Estados Unidos y sus aliados se involucren en la investigación si China continúa en su camino de encubrimiento y ofuscación. Gillibrand insistió en que la obstrucción de Beijing es completamente inaceptable. Dijo que Estados Unidos cree que la anterior investigación de la OMS fue defectuosa y que se debe investigar a fondo todos los posibles orígenes del virus. Mientras tanto, más de 200 republicanos están presionando a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para encontrar los orígenes del virus y responsabilizar al régimen chino por el encubrimiento de la pandemia. Los congresistas enviaron una carta a Pelosi el 28 de mayo pidiéndole que dé instrucciones a los presidentes de los comités demócratas para que se unan inmediatamente a los llamados republicanos para responsabilizar al Partido Comunista Chino por su papel en ocasionar la pandemia mundial. La iniciativa es dirigida por el líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy, el representante de la minoría, Steve Scalise, y la presidente de la Conferencia Republicana, Elise Stefanik. Los congresistas dijeron que Pelosi afirmó falsamente que los cuestionamientos sobre la responsabilidad del PSC eran una desviación. La carta dice: "Cada vez hay más evidencia de que la pandemia inició en un laboratorio chino y el PSC lo encubrió. Si ese es el caso, el PSC es responsable de la muerte de casi 600,000 estadounidenses y de millones de personas en todo el mundo". McCarthy afirmó el jueves que China debe ser financieramente responsable por mentirle al mundo respecto al virus del PSC. También acusó al presidente Biden por recompensar al régimen, refiriéndose a la restitución de fondos de la OMS, que según él, presuntamente es controlada por China. Más de un centenar de empleados han demandado a un hospital de Texas por exigir como requisito vacunarse contra el virus del PSC. Dicen que no se les debería obligar a elegir entre mantener sus puestos de trabajo o tomar una vacuna experimental. Casi 120 empleados han demandado al Hospital Metodista de Houston. Esto es debido al requisito de que se vacunen contra el COVID-19.
El mandato del hospital se aplica a todos los empleados, mientras que la demanda dice que los empleados están siendo obligados a actuar como conejillos de indias humanos para una vacuna experimental. Mark Boom es el director general y presidente del Hospital Metodista de Houston. En una declaración, Boom dijo que el 99% de los empleados del hospital se han vacunado. Dice que es legal que las instituciones sanitarias exijan las vacunas y que ya lo hacen para la gripe. Afirma que los empleados que no quieren vacunarse no dan prioridad a los pacientes. El abogado Jared Cutfield, quien representa a los empleados, dijo a ABC News que la política del hospital viola el Código de Nuremberg de 1947, un código escrito después de la caída de los nazis. Este establece prácticas éticas para la experimentación en humanos. La demanda dice que aún se desconocen muchos aspectos sobre los efectos de las vacunas mRNA, por lo que se consideran experimentales. La demanda cita una carta de Boom en la que se afirma que los empleados tienen hasta el 7 de junio para vacunarse antes de empezar a enfrentarse a consecuencias disciplinarias y eventualmente perder su trabajo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reafirmó que su estado no aceptará los llamados pasaportes de vacunas, mientras los cruceros exigen requisitos de vacunación a los pasajeros y a la tripulación. Tenemos más información. Florida aprobó un proyecto de ley que prohíbe los sistemas de pasaporte de vacunas a principios de mayo, y el gobernador DeSantis dijo que hará cumplir la ley de Florida con respecto a los pasaportes de vacunas. Esto significa que algunas líneas de cruceros que realizan una gran cantidad de negocios en Florida podrían estar en riesgo de violar la ley estatal. Por ejemplo, Celebrity Cruises obtuvo la aprobación de los CDC para requerir pruebas de vacunación. Pero DeSantis dijo que Celebrity Cruises violaría la ley de Florida si obliga a los pasajeros a mostrar pruebas de vacunación contra el COVID-19. A pesar de las declaraciones del gobernador, Celebrity Cruises continuará con sus planes y requerirá que las personas muestren pruebas de vacunación. Arizona está considerando una ampliación de la auditoría de las elecciones de 2020 en el condado de Maricopa. Les dejamos los detalles. El Senado de Arizona está considerando contratar a una tercera organización sin ánimo de lucro con sede en California para analizar las imágenes de las boletas y comparar la tabulación de las máquinas de Dominion Voting Systems con el recuento manual de Cyber Ninjas, la empresa que actualmente se encarga de la auditoría. Se trata de Citizens Oversight, la cual, según su fundador Roy Lutz, o un conjunto de computadoras que tabula los resultados de todas las contiendas antes de compararlos con los registros oficiales. La revisión produce un informe de discrepancias. El recuento manual se centra en dos contiendas, la presidencial y la del Senado de Estados Unidos. Citizens Oversight ha analizado las imágenes de las boletas de varios condados. El exsecretario de Estado republicano Ken Bennett, quien es el enlace del Senado para la auditoría, dijo a The Epoch Times que si el plan se concreta, el Senado pagaría $5,000 y el resto del dinero se obtendría a través de una subvención o mediante financiación privada. La actual auditoría se reanudó la semana pasada tras una pausa e implica el recuento de casi 2.1 millones de boletas emitidas por el condado de Maricopa en las elecciones del año pasado. Los demócratas, incluyendo a la secretaria de Estado de Arizona, Katie Hobbs, se han opuesto en gran medida a la auditoría. Los demócratas de Texas abandonaron la Cámara de Representantes en un esfuerzo por evitar que se apruebe un proyecto de ley de reforma electoral que ya fue aprobado por el Senado del Estado. Los legisladores demócratas lograron frenar el proyecto de ley temporalmente al romper el quórum necesario para realizar una votación final. El quórum se refiere al número de legisladores necesarios en la sala para celebrar una votación. Según el reglamento de la Cámara, deben estar presentes al menos 100 miembros para llevar a cabo la votación. Distintos medios afirmaron que el presidente del grupo demócrata de la Cámara, Chris Turner, envió un mensaje de texto pidiendo a los demócratas que abandonaran la Cámara discretamente antes de la fecha límite de medianoche. El caucus republicano de la Cámara de Texas condenó estas acciones y el gobernador Greg Abbott, que apoya el proyecto de ley, promete volver a examinarlo en una sesión especial. Y estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a la audiencia a que se suscriban a nuestra lista de correo para recibir nuestras novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. Encontrarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz tarde. Nos vemos en el próximo programa.